Xavier Brun, gestor de renta variable europea de TREA, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el contexto de mercado, cuál es la influencia en la renta variable europea y cuál es la fotografía para los inversores que deben mirar ahora o que quieran mirar en el medio y largo plazo la renta variable en Europa? Pues la verdad es que, bueno, venimos de unas grandes subidas. O sea, si miramos la macroeconomía, uno podría pensar que el año 2020 hubiera sido un desastre y el 2021, pues, muy parecido. Pero realmente hemos visto que no ha sido así. El año pasado prácticamente plana la renta variable europea y este año con crecidas notables. De tal forma que, delante de este panorama, alguien podría decir, oye, pero a futuro esto ha de haber una corrección, ¿no? Seguro. Pues, ¿qué ha ocurrido? Esa corrección no viene. ¿Y eso por qué? Porque al final hay una variable que es la liquidez que han imprimido todos los bancos centrales. ¿Dónde está allí? Esa liquidez primero va a los bonos triples A, a la renta fija, luego salta al high yield, y de tal forma que ya vemos los diferenciales high yield en mínimos. ¿Esto qué significa? Pues que no encontramos rentabilidad en la renta fija. ¿Y ese dinero dónde salta después? A la renta variable. ¿Y dónde va? A las compañías triples A. Estas son las primeras que fueron recuperadas el año 2020 y luego saltamos, igual que la renta fija, a compañías triple B y ahora saltamos a compañías high yield. Una vez dicho esto, ¿qué encontraríamos? Pues un panorama, yo creo que positivo para la renta variable europea. Hay compañías que han hecho sus deberes, se han digitalizado. El componente, vamos a decir, más de materias primas o de petróleo puede ayudar y la parte de bancos también, ¿no? Así que yo creo que Europa, bueno, puede ser que sea un jardín donde recoger algunas buenas flores, ¿no? Inflación, ¿qué importancia y qué repercusión puede tener en la renta variable europea? Bastante. Por una razón. O sea, primera, la inflación, vamos a tratar la parte negativa, ¿no? La inflación, si hay inflación, hay subida de tipos de interés y, por tanto, afectará a aquellas compañías, vamos a decir, triples A, aquellas compañías como Nestlé, como L'Oréal, de segundo grado como Givaudan, es decir, compañías que son pseudobonos donde en Europa son notables. Hay bastantes. Entonces, puede afectar negativamente sobre este. En cambio, encontramos la parte bancaria donde esa inflación podría llevar a cabo una subida de tipos de interés y beneficiarse en la banca, teniendo en cuenta que la banca, pues al final se ha hecho un reajuste bastante importante y gana unos beneficios más o menos parecidos a los años 2008-2009, teniendo en cuenta que los tipos de interés han bajado, ¿no?, de una forma notable. Entonces, de aquí tendríamos una situación en la cual, por un lado, a corto plazo podría ser negativo para las compañías grandes, vamos a decir Nestlé, bueno para los bancos, pero después Nestlé, como tiene la capacidad de trasladar ese incremento de inflación a sus productos, en el medio plazo se vería beneficiada, haciendo que en el medio plazo tanto la banca o el componente más bancarizado del índice más el componente pseudobono del índice, pues al final fuese, o el resultado sería positivo, ¿no? Y una inflación a estos niveles no sería del todo mala. Además, ¿qué es lo que se podría o qué es lo que deberíamos mirar ahora mismo en la renta variable europea? ¿Seguiríamos mirando al value o deberíamos seguir o empezar a mirar al growth? La verdad es que son factores donde nosotros, yo me considero un gestor value, ¿no? Pero un gestor value, ¿qué significa? Que solo tengo compañías con PERs por debajo de 1 y por tanto muy focalizado en minería y muy focalizado en petróleo y en bancos, que son los componentes del factor value. Para nada. Para mí el value es una forma de analizar. Es comprar algo que vale más de lo que cuesta. Entonces, vamos por factores. ¿Hay que mirar más el value o hay que mirar más el growth? Pues yo creo que en todo hay valoración. Y vamos a poner ejemplos. Nosotros en cartera tenemos una de las máximas posiciones, es Atalaya Mining, una compañía de cobre que es espectacular. Cotiza un PER de 6 y tiene unas opcionalidades bastante grandes. Vale unos 600 millones de dólares y gana este año ya 100 y pico millones de dólares. Y nos gusta mucho el cobre. ¿Por qué razón? Porque sin el cobre no hay nada.
no hay digitalización, no hay renovables. Por tanto, el cobre va a ser necesario. Entonces tenemos esas compañías más de corte value, pero otras compañías de corte, vamos a decir, más growth, que nosotros las llamamos las compounders, donde ahí tenemos un montón de compañías semiconductores, compañías que en Europa son líderes en su segmento. Ya no hablo únicamente de ASML, que ASML lo que nos hace es, dentro del disco de silicio, nos dibuja el mapa, sino tenemos la que nos dibujan los edificios a escala atómica, y es ASM International, pero también tenemos la que hace esos discos de silicio, que es Soitec. Por tanto, tenemos compañías que, si fuesen americanas, estarían cotizando tranquilamente un 50% por encima de lo que están haciendo en la actualidad, ¿no? Por lo que en Europa el growth ha sido bastante, vamos a decir, defenestrado, y nadie lo quería porque no se veía en la plaza europea una compañía o sea, un sector donde hubiese compañías growth o compañías compounders o compañías con un nivel tecnológico muy avanzado, y lo hay. Y me da la sensación que ya los inversores americanos están mirando a Europa, y en especial en esa parte de equipamientos, están viendo que hay compañías muy importantes, ¿no? Conclusión, ¿hemos de mirar solo el value o solo growth? En ambos. En Europa el growth debería estar cotizando a niveles más altos de lo que está haciendo en Estados Unidos, y en el nivel value todavía hay compañías que pueden ser bastante atractivas. En especial hay compañías, vamos a decir, en el sector bancario y bancos, donde han hecho sus deberes, han crecido los beneficios sin ampliar capital, y esa es la clave. Y ahí tenemos compañías como DNB, ING, BNP Paribas, por ejemplo, Bankinter. Aquí no nos hemos de olvidar compañías españolas, tenemos aquí compañías excelentes, ¿no? Así que no únicamente son compañías europeas fuera de España. Muchísimas gracias, Xavier Brun, gestor de renta variable europea de TREA, por esas claves. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Hasta luego.